grabar. Adelante, prof. Listo, gracias. Hola, chicas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cansadas? Bueno, yo cansada. ¿Cansada? ¿Vas saliendo de trabajar o qué pasó? No, ya estoy viendo eso del trabajo, pero con mi chiquilla. Ok, sí, me imagino. Muy bien, Lainey. Michelle, ¿cómo estás? Bien, bien. Igual, no tiene mucho que llegue del trabajo. Ok, cansada también, pero bueno, vamos a tratar de hacer la amena, la clase también para que no se me vayan a dormir. Y bueno, bienvenida, chicas. Les doy, bueno, voy a tratar de, ahorita vi que estaban en la clase del profe Jorge, unos 5 o 6 minutitos para que igual se puedan despejar ustedes un poquito, pasar al sanitario, no sé, algo que ustedes quieran hacer para despejarse, y tomamos la clase, ¿les parece? Entonces, unos 5 o 6 minutos después de la clase del profe Jorge, para que ustedes se puedan relajar un poco, ¿vale? Muy bien, pues vamos a comenzar. En esta ocasión voy a comenzar igual con ambientes de aprendizaje, con Lainey, y esperando que se conecten tus otras dos compañeras. Pero esto no quiere decir, Michelle, que tú te me vayas y no pongas atención. Es importante también, Michelle, porque lo voy a trabajar de una manera transversal. Entonces, lo que yo también voy a estar viendo con ambientes de aprendizaje, Michelle, quiero que le pongas atención porque va a haber algunos detalles que incluso te voy a pedir participación a ti porque es parte de tu materia de creatividad, ¿vale? Entonces, lo vamos a seguir manejando de esa manera. ¿Sale, Michelle? Sí, vale. Vale, muy bien. Lainey, voy a empezar a compartir para que podamos visualizar la presentación y, bueno, que algunos conceptos que tú consideres que son importantes, también puedas hacer tus anotaciones. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Listo, ¿ya lo puedes observar? No, profe, todavía no se ve. Dice que haga doble clic. Ah, ya se ve. ¿Ya? Hola, profe, buenas noches. Hola, Yasmin, buenas noches. Bienvenida. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver el tema de espacios educativos. Ya hace 8 días mencionábamos y hacíamos hacia grandes rasgos también lo que era un ambiente de aprendizaje y hacíamos como el desglose de ambos. En esta ocasión vamos a hablar de los espacios educativos. ¿Qué es un espacio educativo? Bueno, dentro del mundo de la escuela, tal vez es el aula de clases donde se ponen en escena las más fieles y verdaderas interacciones entre los protagonistas de la educación intencional. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los maestros y los estudiantes. Una vez cerradas las puertas del aula, se da comienzo a interacciones de las que solo puede dar cuenta sus actores. Recuerda que los actores son los maestros y los estudiantes. Es aquí donde el maestro se hace y se muestra. Aquí ya los deseos se convierten en una realidad. Ya no es un mundo de lo que se podría ser, sino el espacio de lo que es. Fíjate qué importante y qué interesante es esta parte, porque nos da una definición, ¿no? Precisamente de lo que son estos espacios educativos, pero considerando al aula como el espacio central o el espacio principal para este proceso de enseñanza-aprendizaje. En ambientes presenciales, vamos a ver, y me voy a enfocar muchísimo en esta parte de espacios físicos, porque, bueno, es parte de este proceso de ambientes de aprendizaje. Más adelante vamos a ver también esta relación que tiene con lo virtual. Y de hecho te dejé una tarea de hacer una comparación, ¿no? Entre el aspecto presencial y el aspecto virtual. Incluso él le ponía como en contra, ¿no? A ver cuáles son las diferencias, las semejanzas de una y otra. Pero durante la sesión del día de hoy vamos a abarcar el tema de los espacios educativos de manera presencial. ¿Ok?
Por eso nos dice aquí la definición. Bueno, son donde se ponen en escena las más fieles y verdaderas interacciones. Es decir, ya hay una interacción entre el profesor y los educandos, los estudiantes. Ajá. Ya aquí ya no solamente queda lo que puede pasar o lo que puede suceder o lo que yo me imagino que va a suceder. No, aquí ya es un ambiente de realidad, donde entonces si el maestro se pone a prueba de todo lo que, de la planeación, de todo lo que él organizó, de la planeación de sus ambientes de aprendizaje, de sus métodos, de sus técnicas. ¿Para qué? Para poderlos llevar a cabo de una manera real, de una manera concreta con estudiantes. Por eso dice, es aquí donde el maestro se hace y se muestra. Ya no son solamente deseos, sino es un mundo real, es un espacio real. Bueno, los espacios educativos, fíjate bien que bueno, muchos de los investigadores que se han dedicado a estudiar la clase como el momento crucial del acto educativo, en la investigación realizada por María Isabel Cano en 1995, en cuanto al espacio físico y sus determinantes en las interacciones sociales en la escuela, se plantean unos principios como hipótesis de trabajo que merecen ser retomados a continuación. Vamos a tomar algunos principios que, según esta investigadora María Isabel Cano, nos muestra como algunas propuestas también que debemos de tomar en cuenta al momento de estar frente a un grupo. Ajá. Y no solamente en el aspecto también presencial, también vamos a hacer la comparación con el aspecto virtual. La primera, bueno, es el principio número 1. Fíjate que el principio número 1, de acuerdo a esta investigadora, nos dice que el ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente ha de hacer factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes. De acuerdo también a la experiencia, en un ambiente de aprendizaje con estos espacios, pues va dirigido ¿para qué? Para que se cree esa posibilidad del conocimiento de todas las personas de un grupo, que tengan interacción entre todos. Entonces, este primer principio nos habla precisamente de que debe de ser una construcción de un ambiente humano, de una cohesión con los objetivos, metas e ilusiones comunes. Si tú vas a dar clases en preescolar, bueno, ¿cuál es la meta? Que tus alumnos en algunas escuelas particulares aprendan a leer, que tengan esa... poder trabajar con manualidades, con los dedos, que vayan descubriendo algunas otras aspectos importantes de su ser. En primaria, bueno, ya empiezan a ver matemáticas, empiezan a tener otros objetivos, otras metas y otras ilusiones, que el profesor debe de estar bien atento a cuáles son las necesidades de sus estudiantes con base a esos objetivos, con base a esas metas y con base a esas ilusiones. Por eso dice, el ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo. Es decir, no puedes tú solamente enfocarte en una sola persona. De repente los maestros tendemos a hacer esta parte, de tener en cuenta solamente a una cierta persona porque es mi consentido, porque es quien mejor me cae, y no, sino precisamente aquí nos dice que ese ambiente tiene que posibilidad de conocimiento de todas las personas en el grupo, ¿ok? Precisamente ese espacio, y fíjate, te puse ahí una imagen, si alcanzas a visualizar, puse una imagen donde están todos, es un espacio general, ¿no? Es el aula que todos conocemos y que es el propicio para llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjate cómo, y es el tradicional, ¿no? Es un aula tradicional en la que posiblemente tú, yo estudiamos, ¿no? Y sobre todo se da también en escuelas públicas. Tú me dirás, bueno, es que es algo general, es algo que todas las escuelas aparece y todas las escuelas tienen. ¿Qué crees que te voy a platicar que no? Me han tocado experiencias en escuelas particulares donde una casa la adaptan como escuela. De verdad, así te lo digo. Y la estructura física no corresponde a este espacio o a este ambiente de aprendizaje. Me ha tocado salones, chicas, donde hay un muro en medio.
Y eso obviamente perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje porque no visualizas a todos, no puedes observar a todos y obviamente puede haber distracciones, puede haber personas gente que no veas de tus alumnos, entonces puede haber ese tipo de distracciones y créeme que los existen. No sé, Leini, si tú has tenido la experiencia de participar en alguna clase donde haya este tipo de distracciones en el ambiente, en el espacio, Leini. No, profe. No, te ha tocado solamente salones tradicionales. Ajá. Ok, ¿cuándo? Ujú. Tuve prácticas en un particular, en un preescolar particular y en uno público, pero pues sí era escuela como tal. Sí, fíjate que es curioso porque de verdad a mí me ha tocado que está el muro en medio, ¿no? Del salón y eso genera una distracción. ¿Cómo te has sentido, Lenny, en ese tipo de aulas tradicionales? Pues se siente bien porque puedes interactuar con todos tus alumnos, porque, bueno, nosotros, lo que era yo, tenía que tener la clase todo, desde que eran las 9 hasta las 12 del día. Entonces también podíamos utilizar el patio y pues está bien porque haces tu planeación y puedes utilizar las partes que tú quieras pues, de la institución. Como estudiante, ¿cuál era tu percepción al estar en un aula tradicional? Pues no era así como, como la imagen que usted me está mostrando, porque pues es un preescolar, había demasiados juguetes, había, había tecnología, lo que era en la privada, entonces, las tradicionales antes no eran así. Ok. Pero recuerdas cuando tú eras estudiante. Porque, ajá, porque cuando yo Ah, era estudiante, pues estaban las mesitas y juntaban a todos los niños ok. y la maestra te leía y tú le tenías que ir a explicar a tu mamá lo que habías entendido de la lectura y pues ahora no es así. Los ponen a hacer diferentes actividades para que aprendan y retomen el aprendizaje que tú les estás dando. Es una Ok. retroalimentación, pues. Cuando en ese ambiente en el que tú me mencionas que estaban las mesitas y todos los niños, ¿tú recuerdas cómo te sentías, Lainey? Sí, al principio me sentía nerviosa, Ujú. pero después, pues poco a poco fui conociendo a los alumnos y se siente tan bonito porque hasta te quieren o te hacen dibujitos y Ok, cosas así. ok, ok, ok. Muy bien. A lo que precisamente en ese sentido voy, ¿no? Porque es importante que también visualicemos ese espacio que, que nos permita, si yo veo que mi salón puedo mover las bancas, puedo hacer movimientos, pues eso es interesante, ¿no? Para también tener la atención de mis alumnos. Y lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, Lenny. El principio número 2, ¿qué nos dice el principio 2? De este principio surge la pregunta por lo social. Perdón, es parte del primer principio. De este principio surge la pregunta por lo social, la posibilidad de construirse a partir del otro. Es el paso de la socialización a partir de la misma individualización, espacio para acceder a un grupo cohesionado, uno de los mayores aprendizajes de tipo socioafectivo y cognitivo que pueda tener un ser humano. Gracias a la interacción con otros, el niño empieza a reconocer que además de sus propias necesidades, gustos, intereses e ideas, existen las demás de muchos otros que conviven con él. Por tanto, en el aula de clase se debe favorecer el desarrollo de la autonomía. Fíjate, algo bien importante, la autonomía de los sujetos en el marco de unas relaciones cooperativas con los demás y con el medio. Entonces, este espacio nos va a propiciar precisamente que el alumno, que el niño, que el adolescente, que el joven puede interactuar con sus pares. Ya decíamos hace un rato, todos tienen unas metas, todos tienen unos objetivos y cuando se realiza o cuando se va a realizar de manera grupal, de una manera social, obviamente esto ayuda
a que todos cumplan con ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que cumplan con sus objetivos, con sus metas. ¿Ok? Nos menciona también, gracias a la interacción con otros, el niño empieza a reconocer que, además de sus propias necesidades, gustos e intereses, existen las de muchos otros. Y entonces comienza, sí, la socialización con los demás. ¿Ok? El desarrollo integral del niño debe estar unido a la vez y a la vez posibilitado para la construcción de un grupo cohesionado y solidario. María Isabel Cano y Ángel Lledó, de 1995, han hecho un valioso análisis de la relación entre la organización y disposición espacial y los fenómenos sociales que se dan en el grupo clase y sus actividades. Yasmín, fíjate que algo interesante que está ocurriendo en estos días o que se está planeando para un futuro, para regresar a clases presenciales, es el distanciamiento social. En México ha sido muy complicado fue muy complicado este distanciamiento, porque los mexicanos somos como muy afectivos, ¿no? Nos gusta saludar, de beso, de abrazo, etc. Somos muy afectivos. Entonces hubo un problema en México por esa situación. Ahora que se piensa regresar a clases, tiene que haber un distanciamiento entre los niños. Pero fíjate que dice tanto Isabel como Ángel en 1995 que debe de surgir o debe de propiciar también una disposición espacial. Esa parte también en que los niños pueden interactuar entre ellos. ¿Qué opinión tienes acerca de esto o cómo consideras, Yasmín, que va a haber un beneficio, se va a perjudicar? ¿Cómo te imaginas que va a ser las clases presenciales después de la pandemia? Yo creo que, bueno, al principio va a ser complicado porque, como dice, somos muy afectivos y hasta el hecho de no saludar podemos tomarlo como una grosería, una ofensa. Pero yo creo que también somos nos adaptamos muy rápido. Los mexicanos nos adaptamos súper rápido y yo creo que hasta se van a pelear por los lugares. Ahora sí les va a tocar una mesa para un solo alumno. Y pues yo creo que lo van a disfrutar porque yo me acuerdo que cuando iba en la primaria llegaron las bancas nuevas cuadradas y me gustaba extender mi lapicera, mis libros y ahí me acomodaba y era padre porque también nos tocó lo de la influenza y nos separaron y estaba muy padre estar en una sola mesa, uno solo, pero bueno, esa es mi opinión, eso es lo que yo opino. Sí, claro, fíjate que es interesante esta opinión que das, viste como el aspecto positivo, ¿no? En esta parte de que dices, y sí es cierto, nos adaptamos, o sea, también el mexicano se adapta muy, muy rápido a ciertas circunstancias, a ciertos cambios, y yo creo que también, ¿no? Los niños son capaces de adaptarse. Sin embargo, obviamente al principio pues va a costar bastante trabajo. Si visualizan ahí la imagen que coloqué, obviamente tienen esa distribución por el distanciamiento. Viene el uso de cubrebocas, ¿no? Que también va a ser, híjole, Eso sí. va a ser muy complicado para los niños y para los maestros, ¿no? El tenerlo que usar. Sin embargo, bueno, como bien lo indica Yasmín, tiene que haber una adaptación. ¿Algo más ibas a comentar, Yasmín? Sí, lo del cubrebocas, sí no había dado esa parte, pero sí también ya lo había pensado, va a ser súper complicado más en los preescolares, que los niños son súper inquietos, se van a jalar la mascarilla, entonces ya ya tocaron a su compañero, ya le prestaron que la crayola, que el color, que hasta el resistor, ¿no? Que son lo que ellos ocupan. Entonces, yo creo que es como la parte más difícil, la de preescolar. Ya los demás grupos como que son más, pues ya entienden los niños, ya son más grandes que un preescolar, que son más pequeñitos, no entienden. La maestra va a tener que estar, si estaba atenta, ahora ahí va a tener que estar viendo más a los alumnos, que no se toquen,
que no se jalen el cubrebocas, y también como maestros, si con el cubrebocas no se puede hablar bien fuerte, ahora con el cubrebocas ya me imagino todos roncos después. Sí, va a ser una situación complicada e interesante y también un motivo de estudio, ¿no? Y de hecho también podríamos, bueno, nos vamos a enfocar también en esta parte durante la materia, porque va a ser interesante, o sea, esta pandemia va a marcar un antes y un después. Entonces, retomando, gracias Yasmín por tu aportación, Sí, profe. retomando lo que dice Isabel Cano y Ángel Lledo, nos dice que parece observarse una enorme coincidencia entre la estructura de las relaciones y la disposición espacial, elemento de gran importancia para propiciar ambientes de aprendizaje que permitan la individualización, pero también la socialización. Entonces, es importante el aspecto físico, el ambiente, el espacio que tenemos, pero también el espacio, la disposición espacial y las relaciones entre nuestros pares, entre nosotros como pares y con el profesor, obviamente, ¿no? Por eso es que preguntaba esta parte, ¿cómo se imaginan que posteriormente a la pandemia vamos a trabajar? Porque aquí nos indica que es importante estos dos, la estructura de las relaciones y la disposición espacial. La individualización, pero también la socialización. O sea, no podemos dejarlo a un lado, tenemos que ver, y en esta parte, Michelle, aquí tomo en cuenta la parte creativa de los maestros. Decía Yasmín, tiene un reto importante los maestros después de la pandemia, porque sí tiene que haber distanciamiento social, pero a la vez también tiene que haber socialización. Por ahí escuchaba una noticia que decía que en un estado de la República van a implementar que no haya recreo. Híjole, para mí es complicado que en una jornada escolar no haya un recreo, no haya un receso, porque es donde precisamente se presta para las relaciones sociales, para que los niños socialicen con otros niños de la misma escuela. Va a ser complicado entonces que no exista ese recreo, ¿cierto? Entonces, Michelle, ¿cómo consideras o cómo te imaginas desde el aspecto creativo que un maestro tenga que hacerle frente a esta situación? Pues solo en la forma de acomodar a los alumnos, ¿no? No sé, a lo mejor si antes los acomodaban uno atrás de otro, ahorita acomodarlos en círculo, manteniendo la distancia. Por ejemplo, vi también una noticia en Facebook de un profe que hizo como un cuadro a cada alumno en su banca de, de hule cristal para que no estuviera en contacto con los demás. Ok, sí, sí, sí. Y eso es parte precisamente de un maestro creativo para enfrentar estos nuevos retos que se nos vienen y que se nos están presentando, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Michelle. Fíjate que aquí les presento un ejemplo de tipo organización espacial tradicional. O sea, un espacio, un aula tradicional. ¿Qué es lo que viene? Bueno, vienen las pupitres, vienen las bancas, viene el pizarrón, obviamente la puerta, y si te das cuenta, todo está muy tradicional, ¿no? Una estructura de comunicación de clase unidireccional, grupal, informativa, académica y formal. Sus características de estas actividades, bueno, son individuales y son competitivas. La misma actividad para todos y al mismo tiempo. Y son actividades ya de programa oficial. Entonces, ese es un aula tradicional, es un aula que todos conocemos y bueno, tradicionalmente es un espacio que nos permite llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una mejor manera. Y como ya lo mencionan los investigadores que acabo de mencionar, pues permite precisamente esta parte espacial y permite también la manera individual, porque también se trabaja de manera individual en ese espacio. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Sí, profe. Ok. El principio 2. ¿Qué nos dice el principio 2? Nos dice, el entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. O sea, obviamente dentro de una planeación escolar
te van a pedir y te van a solicitar, y si no te lo solicitan, tú hazlo, tú colócalo, tu material didáctico. Muchas veces cuando estamos estudiando la licenciatura de esa pedagogía, ciencias de la educación, y en ocasiones nos solicitan que hagamos una clase, que llevemos a cabo una planeación. Mira, nos enfocamos muchísimo en crear, si es en línea, bueno, este tipo de presentaciones, ¿no? Algún juego interactivo, alguna presentación, no sé. Si es de manera presencial, todas nuestras, yo recuerdo que sí, en la licenciatura nos esforzábamos por llevar material didáctico excelente para que pues tuviéramos una buena calificación, ¿no? Cuando ya te enfrentas dentro de un grupo y una situación real, en ocasiones no te da tiempo para organizar tu material didáctico. Sin embargo, yo te invito, en verdad que es algo que yo también he estado trabajando, en que creamos nuestro material didáctico, porque de verdad crea un impacto en tus estudiantes. Y bien, ya lo dice este principio 2, el entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas en contacto con materiales y actividades diversos que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes. De verdad, les dejaba, yo no recuerdo si te dejé, Michelle, o fue en esta clase, no recuerdo, de una, no, sí fue en esta clase, para una actividad de 4º grado, que ustedes organizaran algo, ¿cierto? Lenny, creo que sí, ¿verdad? ¿O fue Michelle? Fue a Acláramelo, mí. por favor. Fue a ti, ¿verdad, Michelle? Le dejé a Michelle una actividad de cualquier materia, pero enfocado a 4º grado. Y obviamente tuvo que generar una actividad lúdica con ciertos materiales para que ellos aprendieran las capitales y algunos países del mundo. Entonces, ella generó ese material para la materia, para su planeación. Por eso porque es importante, porque hay un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. O sea, fíjate, son 3 elementos que tú vas a tomar en cuenta si tú creas tus materiales didácticos. Es conocido por los profesionales en pedagogía que el aprendizaje en los niños se propicia mediante la interacción del niño con el medio físico y social, mediado por el lenguaje. Reconocer cómo aprenden los niños tiene repercusiones en lo que se refiere a la construcción del ambiente del aula, pensando como ambiente dinámico, con la posibilidad de crearse, cambiarse y suprimirse, dependiendo de los proyectos que se estén desarrollando. Obviamente tu planeación, tu material didáctico tiene que ir de acuerdo a tu planeación y a tus objetivos que quieres alcanzar con ese material, con los niños, cuáles son tus objetivos. Pero ojo, no solamente con los niños, porque nos puede incluso ya cuando nos enfrentemos al mundo laboral, no solamente nos vamos a enfocar en el sector de educación básica. También tenemos oportunidades como en mi caso, ¿no? Ahorita compartir con ustedes una clase a nivel licenciatura, que también es interesante porque tienes que preparar tu material, tienes que tener el conocimiento o estudiar las materias que también te toca dar, te toca impartir. ¿Qué materiales vas a utilizar? Un niño obviamente aprende diferente a un adulto, pero no por eso vas a dejar de preparar tu material, porque también tiene que ver el aspecto cognitivo, afectivo y social. Hace 8 días yo recuerdo que tuve algunos problemillas técnicos y entonces yo alcancé a visualizar al profesor Jorge platicando con algunas de ustedes, haciendo esa parte afectiva, incluso social, ¿no? Porque yo hubo una interacción, ya fue fuera de la clase, esperando al profesor, y fíjate lo que se puede aprovechar todos esos momentos también para generar ese ambiente afectivo, ese ambiente social que va a favorecer y que favorece un aprendizaje cognitivo. Entonces es importante esta parte y por eso, Michelle, te invitaba a que estuvieras parte de esta materia porque lo estoy haciendo de manera transversal, porque también, obviamente, para poder crear tu material didáctico, tienes que, vaya la redundancia, tener creatividad, ¿no? Salir fuera, otra vez una redundancia, ¿verdad? Salir, pues, de todo lo tradicional, ¿para qué? Para generar ese impacto y un aprendizaje significativo en tus niños. Si tú tienes
o se te presenta esta aula, una aula tradicional, puedes mover tus bancas, puedes mover y hacer de manera creativa diferente tu escenario, diferente tu espacio. Pero es cuestión de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros como profesores, y tener esa creatividad. Ok, de eso nos habla el principio número 2. El principio 3 nos dice, el medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre los 4 paredes del aula. Deberán ofrecerse escenarios distintos, ya sean construidos o naturales, dependiendo de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos. Entonces, si tu materia, si tu objetivo, si tu secuencia didáctica, más bien, si todo ese entorno te lo permite para que tengas una secuencia didáctica diferente, donde puedas salir al patio a dar tu clase, poner algunos ejemplos reales, el aprendizaje obviamente va a ser muy significativo. El medio ambiente escolar tiene que ser diverso. Por favor, no te estanques solamente en lo tradicional. Sé creativa, sé diferente, atrévete a ser, sí, en esta parte diferente a todos los demás, ¿no? Y de esa manera, obviamente, vas a cumplir tus objetivos. Obviamente tampoco vas a querer todo momento salir y que tus clases sean afuera, siempre, ¿no? No, hay ciertos momentos en los que se permite. En la intención de involucrar espacios exteriores como la prolongación de la actividad escolar y lo escolar mismo como un cuerpo poroso que no da la espalda a su contexto, existen varias propuestas, casi todas hacia el desarrollo de currículos integradores de distintos escenarios y que consideran como un todo el conjunto espacial entre el interior y el exterior del entorno físico del aula. Y fíjate bien, aquí te puse una imagen de una clase fuera del aula tradicional. Están en círculo, no son niños, es gente adulta que están tomando una sesión, que están tomando clase en el patio. Qué interesante es, de verdad, el poder salir del contexto que siempre estamos y generar nuevos ambientes de aprendizaje, precisamente. Ese es uno de los ambientes de aprendizaje o espacios que nos permiten tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso te digo, ¿no? Atrévete a crear, atrévete en alguna materia, en algún espacio, en algún a hacer algo diferente. Ayuda muchísimo. Fíjate que tuve la oportunidad de trabajar, de hacer servicio en es INEA para la capacitación para los adultos para que saquen su certificado de primaria y de secundaria. Es interesante trabajar también con adultos que no saben leer, que no saben escribir, porque el proceso también es diferente, ¿eh? Y ellos se imaginan y tienen mucho temor a ir a un aula tradicional. Y no, o sea, tenemos que salir de ese contexto. ¿Para qué? Para que también a ellos les sea atractivo. Porque imagínate, tienen el temor de retomar clases, de retomar sus estudios y el maestro que sea tradicional, que sea, no estoy diciendo que sea algo malo, porque tiene muchísimo, ya lo dijimos, tiene muchos beneficios, pero también obviamente no te vas a casar con un solo método o con un solo espacio. Si te atreves a generar ambientes o espacios diferentes, te repito, el proceso va a ser todavía más interesante, ¿ok? Entonces, el principio 3 nos habla de esta parte de que no solamente te enfoques en el espacio tradicional, sino que salgas, que des propuestas de acuerdo al currículo que tú estás llevando. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿Algún comentario? Yo, profe, Adelante. es un comentario de lo que acaba de comentar de que ya con adultos, por ejemplo, yo no salí de la preparatoria porque tuve a mi niño, Ok. pero después regresé y ya no regresé como tan de la edad de todos. Entonces tenía un profesor que sus clases eran muy aburridas, pero el contenido era muy bonito. De verdad que ahora que empiezo a dar como clases,
su contenido me ha ayudado bastante, pero sí sus clases eran proyector, él leía y nosotros teníamos que copiar lo que entendiéramos, lo Tal que cual. quisiéramos captar y, o sea, como que nos aburría, pero a veces que como maestros no nos damos cuenta, aunque sea la información adecuada, aunque sea lo más exacto, a veces nuestra clase sí tiene que ser un poco más dinámica, porque como dice, si a nosotros adultos nos aburría, ahora los niños, o sea, ellos están como que todo el tiempo quieren estar viéndote y moviéndote, platicando. Entonces yo creo que sí es una, como dice, es muy bueno lo que está comentando, que no nos quedamos en el mismo modelo, sino que también implementar, pues, hacer un jugo de todos. Sí, claro, es muy importante. Fíjate qué interesante que mencionas y que tienes el recuerdo, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos recuerdo de nuestros maestros, que tal vez puede ser que no recordemos lo que nos enseñaron, pero lo recordamos mucho al profesor o a la profesora por su dinamismo, porque hacía interesantes las sesiones, porque no te aburrías. eh, y yo ahorita les puedo preguntar, mencióname el nombre de algún profesor de la primaria o de la secundaria que recuerdes y el por qué. Y estoy seguro que me lo van a mencionar, porque fue significativo para ustedes. Entonces, el hecho de que también muevas tu escenario, muevas tu espacio, pues eso crea también que captes la atención de tus alumnos, te digo, sean niños, sean jóvenes o sean adultos, ¿eh? Uno de los problemas importantes que ahorita estamos viviendo. Digo, ustedes eligieron esta modalidad en línea y saben y eran conscientes de que las clases son de esta manera, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues las sesiones tuvieron que ser en línea y los niños de preescolar, los niños de primaria, los niños de secundaria, los jóvenes de secundaria, tuvieron que enfrentarse a ese reto que no estaban acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No prenden sus cámaras, no prenden sus micrófonos, se conectan pero no están en la clase. Sí, sí, entonces el escenario, el espacio, como lo movieron, entonces ya no hubo, y también para nosotros como maestros fue complicado, ¿no? Porque el estar dando clase frente a un dispositivo, cuando yo estaba acostumbrado, pues, cuando estábamos acostumbrados a estar frente a grupo, pues también fue un reto importante que tuvimos que enfrentar y que obviamente pues también genera que el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no está a disposición el alumno, independientemente de ese espacio digital, virtual, pues obviamente no se va a llevar a cabo. Entonces fue un proceso importante en que este año se presentó sobre todo en educación eh, básica, ¿no? En ese contexto. Muchas gracias, Yasmín. Muy bien. Ahora, por favor, les voy a pedir a Yasmín, a Leini y no sé si esté por ahí, Laura, que Laura ya se adelantó un poquito con la tarea, que bueno, le agradezco. Nada más te voy a pedir que entonces hagas lo recapitules eso que me mandaste, porque va a ser una investigación, ahorita Leini y Yasmín me van a hacer una investigación acerca de las ventajas que tiene estudiar en línea, porque la tarea es hacer una comparación entre clases presenciales y las clases en línea, tanto poner ventajas como desventajas. Ahorita vamos a adelantar parte de la tarea investigando las ventajas que tiene estudiar en línea. Y después vamos a hacer la comparación con lo que yo les acabo de mencionar del espacio. ¿Sale? Leini, ¿alguna duda? No, profe. Yasmín, No, profe, ninguna. les doy unos minutitos para que puedan hacer esta investigación, las ventajas que tiene estudiar en línea. Y Ok, mientras voy a pasar con Michelle, mientras ustedes realizan esa investigación, ¿vale? sí, profe. Gracias. Muy bien, Michelle, dame un minutito para compartir tu presentación.
Michelle, mientras se abre la presentación, coméntame, por favor, ¿cómo te sentiste al momento de estar realizando la planeación que te pedí de la actividad para los niños de cuarto grado? Pues sí, estaba como medio nerviosa porque tenía mucho que no ponía actividades a niños y menos de primaria, o sea, siempre ha sido como a grandes o niños muy, muy pequeños. Entonces, la verdad es que nunca me había enfocado como a esa edad, menos en cuarto, ya no me acordaba ni qué había hecho en cuarto grado. Ya me metí, ya me metí a Ajá, investigar y ya fue cuando vi que daban geografía, que te enseñaban lo de, primero pues conociendo la República, ¿no? Que te enseñaban lo que eran los continentes en específico y lo de, este, ay, se me olvidaron las leyes que dividen el mundo. ajá, sí, las capitales, los países, ¿no? Ajá, muy bien. Este, Pero obviamente te basaste en esta parte de investigación de estudio para poder crear tu actividad, ¿cierto? exacto. Sí, es importante esta parte precisamente. Vamos a hablar hoy de las habilidades creativas y herramientas de apoyo, ¿vale? ¿Sí alcanzas ya a visualizar la presentación, Sí, sí, Michelle? sí, 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 la veo. Ok. Fíjate, algunos elementos para poder tener esta parte de creatividad, pues es la fluidez. Vamos a ver qué es la fluidez. Es la producción de múltiples problemas, ideas, alternativas o soluciones. Se demuestra que cuantas más ideas producimos, más probable resulta encontrar una idea o solución útil. La fluidez es una habilidad particularmente importante en el proceso creativo de solución de problemas. Disponer de muy pocas alternativas no es bueno en la solución de problemas. Existen múltiples instrumentos para producir ideas, alternativas y soluciones. Varios investigadores han puesto de relieve que el entrenamiento y la práctica con dicho instrumento incrementa fluidez. Fíjate, precisamente por eso te preguntaba cómo te sentiste al momento de crear esa actividad. Y tú me respondiste, oye, sí estaba nerviosa, pero me puse a investigar y bueno, ya con base a esa investigación pude crear mi actividad. Precisamente de eso habla la fluidez, ¿no? Que es una habilidad particularmente importante en el proceso creativo de solución de problemas. Yo te coloqué un problema a ti de una actividad de un grado que desconocías, de materias que desconocías, posiblemente hacer una planeación ya sabes cómo realizarla, pero no sabías los contenidos. Entonces, al desconocer esa información, ¿qué tuviste que hacer? Obviamente ponerte a investigar y nos dice aquí la definición. Disponer de muy pocas alternativas no es bueno en la solución de problemas. Es decir, tú viste la manera de tener más alternativas para poder crear tu actividad. Entonces, desde ese momento tú tienes esa parte de fluidez, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, Michelle? No, vamos bien. Ok. El siguiente es la flexibilidad. Fíjate que la flexibilidad es la habilidad para procesar ideas u objetos de muy diversas formas a partir de un estímulo único. Es la habilidad para eliminar las formas de pensar y para explorar líneas diferentes. Es adaptativa hacia la solución de un problema, reto o dilema específico. La flexibilidad es particularmente relevante cuando los métodos lógicos fracasan a la hora de ofrecer resultados satisfactorios. Contemplar la pintura moderna exige flexibilidad, puesto que tales obras requieren observarlas desde diversas perspectivas para ver diferentes objetos, imágenes y también símbolos. Ver personas o objetos en la nube exige la flexibilidad. Fíjate qué interesante es esto, ¿eh? Exige la flexibilidad, puesto que ver personas, objetos en las nubes exige la flexibilidad de ver configuraciones específicas en las formaciones de nubes. El pensamiento flexible proporciona un cambio en las ideas e induce a exigir nuevos caminos para el pensamiento que pueden llevar incluso a una contradicción. Facilita puntos de vista, planes y enfoques diferentes, así como variadas perspectivas de una situación.
Por eso, Michelle, mi pregunta hace un rato en la otra materia de ambientes de aprendizaje, de cómo le harías o cómo te imaginas para que un maestro tenga que dar sus clases posterior a la pandemia, porque obviamente tiene que haber esa flexibilidad. Nos dice que es la habilidad para procesar ideas, objetos de muy diversas formas a partir de un estímulo único. Es la habilidad para eliminar las viejas formas de pensar. Te digo, a veces es complicado porque pues por muchas generaciones, por muchos años, hemos llevado un mismo sistema, no tomando en cuenta esta parte de la flexibilidad. Por eso en esta materia de creatividad lo estamos observando, porque la flexibilidad, bueno, también te va a ayudar a crear, a que tú distingas, a que tú percibas ciertas problemáticas, ciertas dificultades y entonces darle una solución, ¿vale? De ahí parte entonces lo que es la flexibilidad. ¿Alguna duda hasta aquí, sí, Michelle? ¿Algún comentario? Sí, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la flexibilidad que algunos profesores no tuvieron, que no quisieron impartir sus clases en línea, que porque no le entendían, en lugar de tener esa flexibilidad de aprender a utilizar las plataformas, ¿no? Claro, excelente ejemplo, exactamente, ¿no? No se tiene esa flexibilidad para eliminar conceptos que ya tengo y ser flexible precisamente a esta parte de nuevos aprendizajes. Entonces, excelente ejemplo. Fíjate que sí es muy cierto lo que mencionas, porque muchos maestros estamos cerrados, ante la posibilidad de poder dar esas clases en línea. Y yo recuerdo que el año pasado incluso a mí me tocó organizar por parte de la consultoría cursos para maestros de Classroom, cursos de Classroom para docentes. Y muy pocos, de verdad, se inscribían muchísimos, ¿no? Pero pocos eran los que realmente, ¿por qué? Porque el descubrir cosas nuevas, obviamente causa temor, causa miedo. Y muchos maestros que ya sabían utilizar PowerPoint o sabían utilizar el Internet o Zoom, y ya se quedaron todo el ciclo escolar con eso, ¿eh? Ya no exploraron más, les dábamos algunas opciones de algunas aplicaciones para poder interactuar. Incluso el profesor Jorge, yo recuerdo que en un webinar que tuvieron por parte de la universidad, invitaban a los maestros y también daban esas herramientas digitales para poder hacer las clases más interactivas, más lúdicas, incluso, aunque sea de manera virtual, ¿no? Y muchos tenían esa resistencia al cambio. Perfecto, muy buen comentario, Michelle, muchas gracias. El siguiente aspecto es la originalidad. Muy bien, ¿de qué se trata esta parte de la originalidad? Significa apartarse de lo obvio, de los lugares comunes, o bien romper la rutina mediante el pensamiento. Las ideas originales son estadísticamente infrecuentes. La originalidad es el vigor creativo, que consiste en dar un salto desde lo obvio. Las ideas originales normalmente son descritas como únicas, sorprendentes, salvajes, inusuales, anticonvenientes, nuevas, misteriosas o revolucionarias. Se necesita coraje para ser creativo, porque tan pronto como alguien proponga una nueva idea, se convierte en una minoría compuesta por una sola persona. Qué interesante y curioso, ¿no? Minoría compuesta por una sola persona. Pertenecer a una minoría no resulta cómodo. Además, el pensador original debe ser capaz de afrontar el ridículo y el escepticismo que recibirán sus ideas y su misma persona. Fomentar la creatividad requiere ser respetuosos con las ideas o alternativas inusuales o extrañas. Al momento de estar organizando esta presentación, recordé que una idea, si tú quieres, puede sonar tan absurda, pero que a nadie se le había ocurrido. No sé si recuerdas que en Starbucks o en los lugares donde venden café, o sea, tú tenías que agarrar el vasito y el vaso estaba muy caliente. Entonces te quemabas al momento de tomar el vaso, ¿no? Y hubo una persona que se le ocurrió
crear un pedazo de cartón, o sea, una forma así, y se envolvió el vaso de tal manera que cuando lo agarraras no te quemaras. Y tú puedes decir, es verdad, o sea, es neta que creó esto, algo tan absurdo. Sí, y fue algo que él emprendió de una manera tan creativa, y puedes decir algo tan absurdo que de verdad después le generó ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo esa idea, salió de lo obvio, salió de su zona de confort, fue creativo ante una necesidad que había. Entonces, precisamente por eso nos menciona que la originalidad, pues también se necesita coraje para ser creativo. Y obviamente que vas a ser señalada, obviamente que vamos a ser señalados por ser originales, claro que sí. Pero de ahí, a partir de ahí, entonces, tú ves una necesidad y de verdad, una persona que... Y han surgido muchísimos, muchísimos inventos saliendo de lo obvio. Ahora, si nos vamos al aspecto educativo, un maestro no puede dejar de ser original. En verdad, o sea, no podemos, o sea, es algo que yo te invito a que nunca pierdas, que siempre estés constantemente creando. Yo tengo conocidos, profesores ya grandes que a pesar de que tienen métodos pasados, siguen creando y es muy motivante para sus alumnos que sea original. Hay una película que incluso se las dejé de tarea en unos capítulos de los poetas muertos. De verdad que es una de las películas que a mí más me han impactado y me han gustado. Ojalá que la puedas buscar creo que sí está en internet, que la puedas Sí, ya la visualizar. busqué, Por esta pero parte de... no está completa. No Sí, la pude hay buscar completa. algunas partes, si así la puedes ver o lo puedes rentar, creo que sí la estaban rentando. Pero bueno, después te investigo bien. Pero esta película, de Sí, verdad que por a mí favor. me llamó mucho la atención por su originalidad, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte está que también tenemos que trabajar en la originalidad para poder ser. Este, Como segunda parte de esta sesión, vamos a hablar del enfoque de solución creativa de problemas. Y te voy a presentar algunos puntos, ¿vale? El primero, el enfoque de solución creativa de problemas. Localización de los hechos. Hay que observar cuidadosa y objetivamente cómo una cámara fotográfica la información sobre la situación problemática. Es preciso explorar e identificar los hechos principales de la situación para poder dar solución a este problema. ¿Quién? O sea, respóndete estas preguntas. ¿Quién? O hazte más bien estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Es? Y no es. Ante estas preguntas, tú vas a poder localizar cuáles son los hechos de ese problema para dar, obviamente, una solución de manera creativa. El segundo punto es la localización del problema, es decir, clasificar el reto o la situación problemática considerando distintas formas de percibir y reflejarla en las siguientes opciones. Acción, ¿de qué manera podríamos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Por qué? Porque todos tenemos diferente percepción ante una situación. Entonces, dentro del ambiente educativo también lo hay, ¿no? Se da mucho en los consejos técnicos esta parte de localizar un problema y ver cuál va a ser la solución. Ah, pero no estás solo en este proceso. Tiene que ser de manera colaborativa, ajá, y responderte estas preguntas. ¿De qué manera podríamos? ¿Cómo podemos hacer? Entonces ya estás involucrando a las demás personas y estás tomando en cuenta la percepción del otro, porque recuerda que no todos percibimos de la misma manera. 3, localización de ideas, es decir, buscar ideas, alternativas, opciones, senderos, caminos y enfoques más diversos. Utilizar diversos métodos y técnicas. Obviamente esto tiene que ver con un pensamiento divergente. Entonces tú buscas esas alternativas a partir de la percepción de los demás, de los comentarios de los demás. Tú también crea esta parte de buscar esas ideas, buscar alternativas, las opciones para poder llegar a una solución a ese problema. El punto número 4, solución de localización de soluciones.
Examinar las ideas de formas nuevas y diferentes, utilizando otros puntos de vista y criterios. Ser consciente de las consecuencias, implicaciones y reacciones hacia una idea o solución tentativa. Seleccionar o combinar ideas para crear un plan de acción. Esto tiene que ver con el pensamiento convergente. Acción, efectos sobre quién, efectos sobre qué y cómo mejorar. Ajá. Entonces, bueno, ya estás tú localizando ciertas soluciones ante un conflicto. Te reitero, tiene que ser de manera creativa. Si tú quieres tener una solución de manera creativa, pues tienes que seguir estos puntos que te estoy indicando. Número 5, localización de aceptaciones. Desarrollar un plan de acción teniendo en cuenta a todas las audiencias que deben aceptarlo. Buscar modos de hacer que la idea o solución sea más practicable, aceptable, reforzada, efectiva. Fíjate bien, remarco mucho esta palabra, efectiva y beneficiosa. ¿Qué acción vas a tomar? Bueno, responde tres preguntas. ¿Qué objeciones presentarán los diferentes grupos hacia esta idea o plan? ¿Cómo puede ser llevado a la práctica este plan? ¿Quién lo hará? Es decir, una vez que tú ya centraste centraste tu idea, más bien centraste tu problemática, perdón, entonces sí ya vas a llevar a cabo estos puntos y responderte estas preguntas, pero que vayas desde la raíz del problema. No puedes dar una solución aparente ante la situación que te estás enfrentando. Tienes que ir a la raíz del problema para que entonces busques alternativas y busques esas soluciones y puedas llegar a esas soluciones. ¿Ok? Estilos de la creatividad. Este es otro punto. Me voy un poquito más rápido, Michelle, por cuestiones de tiempo, pero bueno, también toda la información está en plataforma. El estilo creativo de una persona parte del modo en el cual utiliza la información para estimular su creatividad. Cada estilo creativo prefiere un método distinto para generar y evaluar ideas. La investigación ha mostrado que las preferencias sobre el estilo pueden ser clasificadas en 4 categorías y te las voy a mencionar. El estilo transformador suele preguntarse, ¿cómo podemos mejorar lo que se hizo antes? Estas personas están más cómodas cuando trabajan con hechos y han de tomar decisiones. Buscan soluciones empleando métodos que han dado resultado anteriormente. Son precisas, fiables, eficientes y disciplinadas. El estilo visionario suele preguntarse, ¿cómo podemos imaginar de forma realista ideal a largo plazo? Estas personas confían en su intuición y disfrutan tomando decisiones. Buscan soluciones enfocadas hacia la maximización del potencial. Son persistentes, determinadas, orientadas hacia el trabajo intenso y precisamente son visionarios. ¿Ok? Quiero que conforme los voy leyendo y conforme los vamos viendo, Michelle, tú te identifiques con alguno de los puntos. Puede ser uno o varios. El estilo experimental suele preguntarse, ¿qué ideas podemos combinar y probar? Estas personas enfatizan la acumulación de información y la localización de hechos. Buscan soluciones aplicando procesos preestablecidos mediante el procedimiento de prueba y error. Son curiosas, prácticas y valiosas integrantes de equipos. El estilo explorador suele preguntarse, ¿qué metáforas podemos utilizar para poner en cuestión nuestras premisas? A estas personas les gusta utilizar sus percepciones como guía. Recogen grandes cantidades de información esperando que les ayuden a enfocar los problemas desde diferentes ángulos. Son aventureros, les gusta la rutina y les muy bien, para que tú te identifiques esta parte de la que estamos hablando. ¿Qué estilo de creatividad tienes? Para que de esta manera puedas también generar ideas, generar pensamientos y entonces podamos tener cierta creatividad. Michelle, ¿hasta aquí? Sí, sí, bueno, al final se le trabó un poquito el audio, Sí, pero sí. repetirlo último. Sí, Es que se está que te trabando. quise mencionar esta parte. Te quise mencionar esta parte de los puntos para que piques con alguno de ellos
de esta manera de leer, generar esas ideas para llegar a generar soluciones a ciertas problemáticas que se te pueden ir presentando. ¿Ok? Michelle, en la plataforma te coloqué una tarea y que tienes que visualizar también. No sé si ya lo viste. No, no lo he checado. No lo has checado. Ok. En esta te voy a pedir que visualices el video y a partir de ahí vas a hacer también un análisis. Estoy abriendo para hacer uso de los tipos de creatividad. ¿Ok? Son dos tareas. La primera es acerca de la creatividad. Está abriendo ahorita la... ¿Ya hiciste la de las siluetas, cierto? Sí, ya. Ok. Entonces, nada más queda pendiente el hago uso de los tipos de creatividad. Ok. Nos dice, elige algún tipo de creatividad. Con base en él, realiza alguna actividad propuesta en el video. Voy a considerar creatividad y sus características. Te vas a basar en lo que nos dice el video, que es precisamente también para reforzar lo que vimos en la sesión del día de hoy, ¿vale? Ok, perfecto. Ok, Michelle, pues con eso terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por conectarte y nos vemos la siguiente clase. Nos vemos, gracias. Bye. Cuídate, bye. Muy bien, chicas. Leini, Yasmín, Laura, ¿cómo van con su investigación? ¿Qué pasó, profe? Bien. ¿Cómo van con su investigación de beneficios de las clases virtuales? ¿Listo? Muy bien, ya. Ok. Sí, profe. Para finalizar, entonces ya tienen avanzada parte de la tarea. Ahora ya tienen los beneficios. Ahora les voy a pedir que en la semana, de preferencia, puedan hacer ya esa comparación entre las clases presenciales y las clases en línea. Quiero que me coloquen las ventajas y las desventajas que hay. ¿Ok? Profe, Profe, ¿Alguna duda? ¿Sí? Yasmín, ¿alguna duda No, profe, ninguna. tuya? creo que no Entregué, escucho muy bien. que la vuelvas a revisar para que lo tomemos en cuenta para la siguiente sesión. ¿Sale? ¿No me escucha, profe? Ya te escucho, Leini. Es que no lo escuchaba. Sobre la Ok. tarea que quiere que hagamos un cuadro comparativo, solamente, o sea, vamos a poner ejemplos o vamos a investigar lo que son las ventajas y las desventajas. Exacto. Vas a investigar lo que son las ventajas y desventajas de estudiar de manera presencial y de estudiar de manera en línea. Ah, Vas a ok. hacer esa comparación de ambos. Ok, profe. ¿Sale? Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente sesión, ¿vale? Gracias. Sí, profe, Bye. Cuídense gracias. mucho. Bonita noche. Bye. gracias, profesor. Adiós. Que descanse. Gracias igualmente.